presento el tema las pruebas y el sufrimiento en el cristiano. Objetivo del estudio: dar sustento bíblico para saber de dónde provienen las pruebas y las tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? Dar respuestas bíblicas a varias preguntas. Por ejemplo, ¿se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación? ¿O Dios no nos tienta? Otra pregunta: ¿son los pecados cometidos la única razón por lo que la gente sufre? ¿Quién es el culpable del sufrimiento humano? ¿Dios, Satanás o nosotros? Si Dios está del lado de los justos, entonces ¿eliminará todas las angustias? Ampliando las preguntas, en este estudio daré respuestas a más interrogantes como: ¿por qué sufre la gente? ¿Son todas las pruebas el resultado del pecado cometido por el que sufre? ¿Por qué Dios permite pruebas, preocupaciones, ansiedades y dificultades? ¿Debemos culpar a Dios y renegar de Él? ¿Pueden los problemas y sufrimientos en realidad hacernos mejores personas? ¿Es posible perseverar fielmente en nuestras dificultades? ¿Qué soluciones ofrece la Biblia para ayudar a soportar y superar nuestros problemas, aflicciones y dificultades? Introducción. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. Solo podemos apreciar estas palabras cuando pensamos en el sufrimiento de quien las pronunció. Diferentes personas hacen frente a diferentes problemas y aflicciones, y parece que algunos sufren más dificultades que otros, pero todos sabemos por experiencia personal y de experiencias que conocemos que la declaración que Job hizo es cierta. Los problemas nos preocupan, no solo porque la propia dificultad es una carga, sino que la aflicción puede llevarnos a las tentaciones espirituales. Podemos estar tentados a pensar que nuestras pruebas justifican cometer pecado, y también podemos llegar a estar tan desalentados que le echemos la culpa a Dios por nuestros problemas. Hemos visto que la aflicción puede llevarnos a las tentaciones espirituales, que son pensar que nuestras pruebas justifican cometer pecado, y también que le echemos la culpa a Dios por nuestros problemas. Incluso podemos perder la fe en Dios y comenzar a dudar de su bondad y su misericordia, como dijo la esposa de Job en Job 2:9, maldice a Dios y muérete. Presento el contenido de este estudio. Son 5 preguntas a las que les vamos a dar respuesta. La número 1. ¿Se contradicen lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta? La número 2. ¿Por qué sufre la gente? La número 3. ¿Es bueno el sufrimiento? La número 4. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Y la número 5. ¿Qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Ahora vamos a dar respuestas a las preguntas. Empezamos con la número 1, que dice: ¿se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta? Vamos a ver primero lo que dice Jesús en Mateo 6:13, cuando nos enseña a orar. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué vimos en Mateo 6:13? Le estamos pidiendo al Padre que no nos meta en tentación. Ahora, vamos a ver el significado de tentación de Mateo 6:13, como dice el original escrito en griego. Es importante recordar que en Mateo 6:13 la palabra tentación en griego es peirasmos, y no solo significa tentación, sino también prueba. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Sabemos que las traducciones de las Biblias que tenemos, los traductores se basaron en los textos griegos. Sin embargo, los textos griegos para una palabra tienen varios significados. Por eso hay que saber el contexto y lo que está diciendo el original griego para poder entender lo que dice el texto. Por eso, el español no es un idioma diseñado para poder interpretar las Sagradas Escrituras. De ahí que cada vez que alguien lee en español, existe la posibilidad de que encuentre errores aparentes, por lo que se hace necesario que el lector maneje de forma más o menos consistente no solo la gramática española, sino la griega y la hebrea, para poder resolver estos aparentes conflictos. En la actualidad, en el Internet existen softwares, los cuales traen muchas versiones de Biblias. Además, ese software permite analizar cada palabra de un texto en griego y se enseña a orar. Continúo con la respuesta de la pregunta número 1. Inciso B. La petición "no nos metas en tentación" de Mateo 6:13 significa, pues, de que Dios no nos meta en circunstancias demasiado difíciles para nosotros y que siempre nos provea la salida de la tentación y la fuerza necesaria para soportar toda prueba. Esto lo respalda 1 Corintios 10:13. Dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ser tentados, en el original griego del pasaje de 1 Corintios 10:13, el significado tiene una mayor amplitud: probar, intentar, ensayar, y se refiere a las pruebas que, permitidas por Dios, para que el creyente deba estar consciente de su propia impotencia y de su dependencia de Dios. Seguimos escudriñando las Escrituras para dar respuesta a la pregunta número 1. Inciso B. Las pruebas son buenas y necesarias. Así es que hay pruebas buenas, como también hay tentaciones malas de Satanás. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago usa pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Léase también Romanos 5:3-5 y 2 Corintios 12:8-10. El inciso C dice que Dios no nos tienta, y lo vemos en Santiago 1:13. Tentar quiere decir inducir a pecar. Satanás es el tentador. Satanás nos tienta, nos seduce a pecar a través de los malos pensamientos y malos deseos en nuestro corazón. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ya para finalizar, la respuesta a la pregunta número 1, que si se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13, o Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta. Entendemos que las pruebas son necesarias, pero al mismo tiempo no queremos ser probados más allá de nuestra capacidad. Significa que pedimos a Dios
que en su dirección divina no nos deje tropezar o caer. Dice 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación, fíjese bien, dice la tentación, la salida para que podáis soportar. Sin embargo, ya vimos que aquí tentación quiere decir prueba, en el original griego, por lo que hay salida para cada prueba. Entonces, hemos visto que las pruebas son creadas y permitidas por Dios, y las tentaciones son del diablo. Ahora paso a dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Por qué sufre la gente? Las respuestas las voy a dar en dos partes. La primera, la enseñanza bíblica. A veces las personas sufren a causa de sus pecados. B. A veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Y C. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. La otra parte, que son las lecciones por aprender, las divido en tres. A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Y C. Pero ¿sobre quién recae entonces la culpa del sufrimiento? Ahora sí, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Por qué sufre la gente? Estamos viendo la enseñanza bíblica y vamos a ver el inciso A. A veces las personas sufren a causa de sus pecados. El rey Saúl vivió una vida miserable y finalmente fue asesinado porque se había rebelado contra Dios. Eso lo vemos en 1 de Crónicas 10, 13 al 14. Judas se suicidó porque había traicionado a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 27, 3 al 5. Del mismo modo, hoy los alcohólicos pueden desarrollar enfermedad en sus órganos vitales que llegan a ser mortales. Los ladrones pueden ser encarcelados, etc. Algunas personas piensan que los pecados cometidos son la única razón por lo que la gente sufre, pero vamos a ver que no es así. Continúo dando respuesta a la pregunta 2, ¿por qué sufre la gente? De acuerdo a la enseñanza bíblica. Vamos a ver el inciso B. A veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Vamos a ver varios casos. Esto puede resultar en crueldad o accidente, como cuando personas inocentes son asesinados por un conductor ebrio o cuando un ladrón ataca violentamente a sus víctimas. También en otros casos, las personas malvadas pueden dañar por resentimiento, odio o rencor a los justos. Este tipo de persecución religiosa se describe en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 19 al 23, Jesús es un ejemplo de alguien que no cometió pecado en absoluto. Sin embargo, fue perseguido y asesinado por hombres malvados, para que podamos seguir su ejemplo y sufrir obedeciendo a Dios en todo como lo hizo Él. Continúo la enseñanza bíblica dando respuesta a la pregunta ¿por qué sufre la gente? En el inciso B, que a veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Vamos a ver más casos. Por ejemplo, en Juan 15, 18 al 20. Los siervos de Cristo debemos estar alertas porque podemos recibir el mismo trato que le dieron a Jesús, pues el mundo lo odiaba y lo persiguió, y el mundo va a hacer lo mismo con nosotros. El otro caso está en 2 de Corintios 11, 23 al 26. La vida de Pablo muestra que los cristianos con frecuencia sufren persecución. También en 2 de Timoteo 3, 10 al 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Continúo en el punto 2 de la enseñanza bíblica. ¿Por qué sufre la gente? Ahora veremos el inciso C. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Inciso A. Originalmente, Dios puso a Adán y a Eva en un estado de felicidad, sin problemas de ningún tipo, pero les advirtió de las consecuencias del pecado. Sin embargo, ellos pecaron de todos modos. Inciso B. Dios decretó que por haber pecado,
Ellos y su descendencia tendrían que soportar el dolor, el sufrimiento, las dificultades y finalmente la muerte. Eso lo podemos ver en Génesis 3, 16 al 19. Inciso C. Todas las personas desde entonces han sufrido los mismos problemas, en particular a causa de Adán. Todos los hombres y mujeres mueren. Vea 1 Corintios 15, 22 y Hebreos 9, 27. Estamos viendo el inciso C de la enseñanza bíblica de por qué sufre la gente. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15, 22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Inciso D. Además, gran parte del sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Es tan solo el destino común de la humanidad, porque el pecado está en el mundo. Continúo con el inciso C de la enseñanza bíblica. Nos dice el inciso C que todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Y estábamos viendo anteriormente que además gran parte del sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Fíjense lo que estamos diciendo, que el sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Por lo que en el inciso E digo, esto no significa, como algunos enseñan, que la gente hoy en día nacen culpables por el pecado de Adán y que serán eternamente castigados por eso. El sustento bíblico lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el que estamos viviendo desde que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Inciso F. Pero nosotros sí sufrimos en esta vida a causa del pecado de Adán y Eva, y eso lo puede ver en Génesis 3, 16 al 19. Continuando con el punto número 2, ¿por qué sufre la gente? Ahora vamos a ver las lecciones por aprender, las cuales consisten de 3 segmentos. A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Y C. Pero ¿sobre quién recae la culpa del sufrimiento? Continúo con las lecciones por aprender. Vamos a ver la primera. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Existe la teoría de los amigos de Job, que la pueden leer en Job 4, 7 al 9. La teoría de ellos era que los justos son premiados y los injustos castigados. Por lo tanto, deducían que Job había pecado deliberadamente, según ellos, y que Job tenía que arrepentirse. Los razonamientos de sus amigos fueron como sigue: A. Todo el sufrimiento es en castigo por el pecado. B. Job está sufriendo. C. Por lo tanto, Job es un pecador. Pero eso era una contradicción de lo que Dios había dicho de Job, el cual era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Y eso lo leemos en Job 1:1. Continúo las lecciones por aprender del punto número 2. ¿Por qué sufre la gente? Y estoy en el inciso A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Y estamos viendo la teoría de los amigos de Job, que está en Job 4:7-9, comparada con los curanderos que dicen pare de sufrir. Esa misma doctrina falsa de los amigos de Job, que dice que los justos son premiados y los injustos castigados, es enseñada por muchos curanderos, como los de la secta que dice pare de sufrir, que enseñan a la gente que Dios debe quitar todos sus problemas si están bien con Él, dando ofrendas monetarias en abundancia. Pero hemos aprendido que incluso los justos sufren. Ellos enseñan que Dios recompensará a un servicio fiel del creyente con una buena salud y la abundancia en bienes materiales. Dicen que las personas tienen derecho a esperar esto y que Dios aún hace milagros para lograrlo. Muchos llaman a esto el evangelio de la salud física y la riqueza. Sin embargo, cualquier estudiante serio de la Biblia se puede dar cuenta que la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema de materialismo y egoísmo en donde a Dios se le presenta como un escalón para obtener riquezas y éxito, mientras se fomenta y manipula la avaricia de los congregantes para estimularlos a dar dinero a la organización. Esa secta no predica el evangelio de Cristo, sino el de Judas. Dice Cristo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Evangelio nos advierte en Lucas 14:33 que no podemos ser discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos. Pero mientras que el Evangelio de las riquezas y de la salud hace hincapié en la forma de obtener posesiones, Jesús, por el contrario, enfatizó en la voluntad que debemos tener de renunciar a las posesiones. Estamos viendo la teoría de los amigos de Job comparada con los curanderos que dicen pare de sufrir. Veamos unas verdades bíblicas. Si el Evangelio prometió hacer de los cristianos unas personas ricas, entonces los cristianos debieran siempre estar entre las personas más ricas del planeta. Pero esto nunca ha sido así. Ya vimos el segmento A de las lecciones por aprender de por qué sufre la gente. Vimos el sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Ahora vamos a ver el segmento B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Hemos visto que todas las personas sufren, ya sean justos o injustos, y sabemos que soportar el sufrimiento es un mandamiento en la vida de un cristiano. Para eso veamos Romanos 5:3-4. Es un mandamiento como congregarse, como orar, como cantar, como participar de la mesa del Señor cada primer día de la semana, etc. Si creemos que todos los que sufren es por consecuencia del pecado que han cometido, y si vemos que hay buenas personas que sufren, entonces podemos ser tentados de culpar o pensar que Dios no cumple sus promesas. Incluso podemos perder la fe en Dios y comenzar a dudar de su bondad y su misericordia, como hizo la mujer de Job. Romanos 5:3-4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. De las lecciones por aprender del punto número 2, ¿por qué sufre la gente?, el cual lo dividí en 3 segmentos, hemos visto 2. El A, que dice, el sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos, y el B, Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Ahora vamos a pasar a estudiar el segmento C. Pero ¿sobre quién recae la culpa del sufrimiento?
¿Recae en Dios, en Satanás o en nosotros? Para desglosar este punto, hemos estudiado que, número 1, las pruebas son creadas y permitidas por Dios. Número 2, las tentaciones son del diablo. Vea esta explicación en la respuesta a la pregunta 1, en las diapositivas 16 a la 19 de esta presentación. Pero vamos a apoyarnos en este texto, en Santiago 1:13 al 15, para saber sobre quién recae la culpa del sufrimiento. Dice Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya para cerrar este punto de que sobre quién recae la culpa del sufrimiento, sobre Dios, sobre Satanás o sobre nosotros, vamos a concluir aquí con lo siguiente. La culpa primaria y final del sufrimiento es de Satanás. La culpa secundaria del sufrimiento son las personas mismas. Dios creó el sufrimiento como castigo por el pecado, después de haber dado a Adán y a Eva una vida sin problemas. Eso usted lo puede leer en Génesis 3:16 al 19. Pero Adán y Eva optaron por cometer el pecado y desobedecieron a Dios. Pero solo después de haber dado a Adán y a Eva una vida sin problemas y les había advertido de las consecuencias del pecado. Entonces, querer culpar a Dios porque tenemos sufrimiento en esta vida es comparado como si alguien pretende decir que el padre de familia deberá ser culpado cuando deba castigar a un niño rebelde. Si usted le echa la culpa a Dios y lo rechaza porque está sufriendo, entonces usted está haciendo exactamente lo que Satanás quiere que usted haga. Satanás lo ha derrotado, pero la única manera de derrotar a Satanás y realmente superar las dificultades es mantener la fidelidad a Dios a pesar del sufrimiento. Léase Santiago 1:13 al 15. Dejando claro lo que promete el Evangelio. Promete bendiciones espirituales. La número 1, el perdón de los pecados, que es la salvación. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice que el Evangelio se basa en la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Pero también hay que escucharlo, creerlo, arrepentirse, confesar y bautizarse, para ser añadido por Cristo a su iglesia, y obedecer el Evangelio, y ser fieles hasta la muerte. Y entonces estaremos salvos de nuestros pecados. El Evangelio se basa en todo lo escrito en el Nuevo Testamento. Las promesas del Evangelio se refieren sobre todo a nuestra relación con Dios, no a los beneficios materiales. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Mateo 20:28 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Por eso esa bendición es la del perdón de los pecados. Ahora vamos a ver la bendición espiritual número 2 que promete el Evangelio, que es la reconciliación con Dios. En Romanos 5:1, del 6 al 10, nos dice que porque Dios nos ama, Él envió a Jesús a morir para que los pecadores puedan ser reconciliados con Él y tengan paz con Él. Así que desengáñense. El Evangelio es un mensaje de espiritual esperanza, de amor, de alegría y paz, porque nuestros pecados son perdonados y tenemos comunión con Dios. El Evangelio no es una cuestión de ganancia física y material, porque entonces eso sería pervertir el mensaje de Cristo. Lea Hechos 8:39.
Efesios 2:16 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, la cruz, las enemistades. Vamos a ver la bendición espiritual que promete el Evangelio. La número 3, la vida eterna después de esta vida. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice Primera de Pedro 1, 3 y 4, nuestra esperanza es una herencia incorruptible en el cielo. Los cristianos no tienen promesa de comodidad física y la abundancia en esta vida. Nosotros podemos tener algunas comodidades físicas en esta vida, pero no hay certeza de ello. Nuestro entorno agradable vendrá después de esta vida